Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de The Indicator Store de la serie Hágalo usted mismo. Hoy vamos a ver uno de los indicadores más utilizados y también más útiles, que es el MACD. El MACD usa medias, pero es interesante saber qué tipos de medias existen. Las dos principales son la media simple y la media exponencial. El MACD usa medias exponenciales. Por ejemplo, si tenemos dos medias exponenciales, ¿sí? Que en Ninja se llaman EMA, aquí, una rápida y una lenta. A la rápida, por ejemplo, la vamos a poner 17 y de color rojo. Y a la lenta le ponemos 34 de periodo, color azul. Vemos los lugares, obviamente cuando el mercado está subiendo, la media que es más rápida está más arriba que la media que es más lenta, y cuando está bajando el mercado, la media que es más rápida está por debajo de la lenta. Entonces algo lógico sería, bueno, compremos los cruces, ¿sí? Por ejemplo, acá en el medio hay un cruce, acá hay otro cruce, acá debe haber varios cruces, pero el último es este. ¿Sí? Hay acá un cruce y vaya a saber si no hay unos cuantos más, ¿no? El problema es que, claro, la línea, cuanto más rápida es una media exponencial, más ruidosa es, ¿sí? Por eso en estas áreas se pueden producir varios cruces, dando compras, ventas, hasta que finalmente terminamos comprando. Ahora, ¿qué hace el MACD? El MACD lo que hace es tomar la distancia entre estas dos medias y dibujar una línea, donde la línea tiene este valor, ¿sí? Vamos a poner un MACD. El MACD tiene tres parámetros: el promedio de la rápida, el promedio de la lenta y un suavizado. Por el momento vamos a dejar el suavizado en 1 y nos vamos a enfocar en el MACD, que para usar las líneas que tenemos en pantalla, que son la 17 de rápida y 34 de lenta, nos va a dibujar una sola línea, que es el MACD. Acá hay dos líneas solapadas, ¿sí? El MACD y el average, o su promedio, ¿sí? ¿Por qué está superpuesta? Y porque le pusimos de suavizado 1, ¿sí? Ahora bien, antes de llegar a eso, este valor, el valor del MACD, es esta distancia, ¿sí? Por más que parezca más grande, es el mismo valor. Esto mide exactamente lo mismo que esto, si lo vemos en esta escala, ¿sí? Y es más, estos cruces se producen obviamente cuando el MACD cruza por 0, ¿sí? Vemos que acá esta área, que es la media confusa, en realidad tiene un cruce bajista, un cruce alcista. El bajista acá no se ve, por ahí si ampliamos un poco está por ahí, pero bueno, lo podemos ver con más detalle en el MACD. Para el otro lado, acá también hay varios cruces. Acá hay uno alcista, que es este, y acá hay uno bajista y después uno alcista. Este es el más evidente, ahí, que lo vemos acá. Bien, eso es el MACD. Es la distancia entre dos medias exponenciales, ¿sí? Para hacer comparaciones, ¿sí? Si estas dos medias fuesen simples, tenemos un indicador que hace algo parecido, no, hace lo mismo, que es el Weissman, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Si ustedes ponen el Weissman Oscillator, una de las cosas que se pueden ver es que no tiene parámetros, si no le podemos modificar los parámetros. Pero los parámetros son 5 y 34, pero con medias simples, ¿sí? O sea, esto es exactamente lo mismo que esto, pero con dos medias simples, una de 5 y otra de 34. Si lo quieren comprobar, pueden agregarla, una SMA de 5 y otra de 34. ¿Sí? A la de 5 la ponemos en color rojo y a la de 34 en color azul.
Y para que no nos confundamos, vamos a apagar estas líneas de acá, las EMAs. ¿Sí? Y borremos también el MACD por un momento nada más. ¿Sí? Entonces acá lo que vemos es la SMA5 y la SMA34. Esta distancia es esta distancia. Acá vemos que casi llegó a cero, ¿eh? Ahí, casi llegó a cero. Pero acá se produjo un cruce por cero. Ahí, que viene a ser este. Luego acá hay varios cruces, uno alcista. No, hay uno solo alcista acá, que es este de ahí. Acá sí puede ser que haya varios, ¿sí? Entonces, un setup muy usado con el Weissman Oscillator, que de vuelta es la distancia entre dos SMAs, es, por ejemplo, buscar lugares en los que tenemos algo así. ¿Sí? Esto es positivo, viene bajando y luego empieza a subir. A la primera vela verde, o sea, a la primera vez que este MACD sube, sería una compra. Y en realidad, ¿qué es lo que quiere decir? Como esto es positivo, quiere decir que la línea rápida está por encima del azul a esta distancia, ¿sí? Como esto viene bajando, quiere decir que la distancia entre la rápida y la lenta se viene achicando, pero después empieza a agrandar de vuelta. Entonces es un movimiento a favor de la tendencia, porque la tendencia es alcista, porque la rápida está encima de la lenta, se venía acortando la distancia y luego se empieza a agrandar, ¿sí? Ese es el significado de este setup. Pero esto mismo lo podemos hacer con un MACD que tiene la ventaja de que en vez de usar medias simples, usa medias exponenciales, que es un poquito mejor todavía. La comparación entre medias simples y medias exponenciales la pueden hacer ustedes mismos poniendo ambas líneas en pantalla y van a notar que las medias simples son un poco más ruidosas que las medias exponenciales, además de que son más lentas, obviamente, ¿no? Bien, vamos nuevamente a las medias exponenciales que las teníamos acá. Porque tenemos más cosas, el MACD tiene más líneas, ¿sí? Porque esto es solo el MACD, pero el MACD tiene también un promedio, ¿sí? Ahí ya vemos las cosas que podemos hacer. Tenemos los cruces por cero. Los cruces por cero se producen cuando la rápida se cruza con la lenta, ¿sí? Pero también tenemos el mismo setup que describimos hace un momento, que esto es positivo y tenemos una especie de pullback o un momento en el que la distancia se acorta y luego empieza a subir. Lo mismo acá, ¿sí? En este momento, ahí tendríamos una compra. Ahí. Que si queremos entender cuál es la lógica es: esta distancia es positiva, se viene incrementando, luego acá empieza a decrecer la distancia, ¿sí? Esta distancia es cada vez más pequeña hasta que de repente empieza a subir de vuelta. En el momento que empieza a subir es que el mercado sigue en la dirección de la tendencia, ¿sí? Deja de retroceder y empieza a moverse en la dirección de la tendencia, y ese es el momento de entrar en ese setup. Ahora hay más cosas todavía que podemos hacer con un MACD, que por ejemplo podemos pasar al segundo parámetro, que es el suavizado. El suavizado está en 1, entonces el MACD y el promedio están solapados, por eso se ven como que hay dos líneas una encima de la otra. Vamos a poner un suavizado un poco más lento, 10. Entonces a esta línea, que es el MACD, que es la distancia entre estas dos medias, la suavizamos con otra media exponencial de 10, ¿sí? Y ahora nos queda esta línea, ¿sí? Esta línea es el promedio de esta otra, las últimas 10 velas, ¿sí? Y ahora lo que tenemos son más posibilidades todavía. Cuando una línea se cruza con su propio promedio, quiere decir que está cambiando la tendencia, ¿sí? Acá, por ejemplo. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Porque la línea que está cambiando la tendencia no es el precio, es el MACD. Y el MACD es la distancia entre dos medias. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta señal? Que el MACD se cruza con su promedio. Quiere decir que el MACD está cambiando de tendencia. O sea, si antes estaba esta distancia creciendo, en cierto momento acá empieza a dejar de crecer y ahora se empieza a reducir. Entonces, todavía no cambió la tendencia, pero dejan de estar alejándose las dos líneas y empiezan a acercarse. No quiere decir que se vayan a cruzar, pero es un indicio, porque esta señal indica que en algún momento se van a cruzar ambas líneas, cosa que sucede acá, cuando tenemos el cruce por cero. Y como vemos, también el MACD tiene este histograma, que de vuelta, ¿qué es este histograma? Es la distancia entre el MACD y su promedio. ¿Y para qué sirve? Para detectar justamente esto. ¿Sí? Cuando el DIF, este plot se llama DIF o diferencia, o el histograma, cruza por cero, quiere decir que el MACD se cruzó con su promedio. ¿Sí? ¿Cuál es la señal más rápida que podemos llegar a tener? Y haciendo que este promedio sea lo más ajustado posible al MACD, que vendría a ser no 1, porque con 1 serían ambas líneas iguales, ¿sí? Esto ya lo vimos, no produce ninguna señal, pero 2 sería el mínimo. Es difícil de ver visualmente, pero si lo hacemos por programa, cosa que haremos en otro video, podemos generar señales que nos indican el momento preciso en el que cambia la tendencia, ¿sí? Ahora, este indicador tiene muchos usos, ¿sí? Como vemos, el MACD puede llegar a ser algo ruidoso. Para hacer el setup que mencionábamos antes, vamos a ponerlo de vuelta en 1 esto. Ahí. Este setup de acá tal vez es medio difícil de descubrir, porque cuando uno analiza esta área en detalle, hay tanto ruido ahí que a veces no es fácil, ¿no? Si uno busca que viene bajando y después empieza a subir, acá tenemos una señal. Ahí. Y luego tenemos la definitiva acá. Lo mismo acá. Acá pasa lo mismo. Entonces es algo ruidoso el MACD. Pero justamente tiene su promedio. Entonces, vamos a ver. Si quisiéramos hacer ese setup, ¿sí? el de buscar un pequeño pullback, podríamos, en lugar de usar el MACD, usar el promedio del MACD, que es la segunda línea, ¿sí? Vamos a ponerle un suavizado de 3. ¿Sí? Es la línea punteada en azul. Como la roja molesta, vamos a quitarla. Vamos a hacerla transparente. Y ahora podremos directamente enfocarnos o estudiar directamente el comportamiento de la línea azul. Y ahí tenemos una señal perfecta, ¿sí? Viene bajando, es positivo y empieza a subir. Entonces ahí ya tendríamos una muy buena señal usando un MACD. Bueno, en un futuro video vamos a ver cómo automatizar esto con Builder y otras herramientas, por ejemplo Markers. Por el momento vamos a dejar esto acá. Les comento que hay mejores todavía indicadores que este. Como vimos, el Weissman usa medias simples y encima no permite cambiar los parámetros de las medias. Con el MACD usamos medias exponenciales y podríamos también llegar a usar medias HMA, que son más rápidas y más suaves todavía que las medias exponenciales. Más de eso en el próximo video. Para los que estén interesados, tenemos un curso de NinjaScript. Pueden obtener más información en nuestro chatroom que tenemos en Discord. Las instrucciones para acceder a nuestro chatroom, que el acceso es gratuito, están en la descripción de este video. Muchas gracias a todos. Hasta luego.